noches, feliz inicio de semana, es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Aquí empezando precisamente la última semana de este mes de enero. Sí. El tiempo va pero muy rápido. Y así de rápido como se ha ido el tiempo, me imagino que a los trabajadores de la PDH que no han recibido todavía su paga, lo han de sentir así largo y eterno. Empezamos, ¿te parece, con este primer tema? Buenas noches a usted. Julio, porque ¿qué ha pasado en seguimiento a la situación de la PDH? Bueno, ¿se recuerda usted que se había solicitado una investigación en cuanto a las auditorías en la PDH? Hoy el subcontralor general de cuentas, José Ramírez Crispín, dio a conocer que en un mes se rendirá un informe de la auditoría que se realiza a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Comisión Permanente del Congreso de la anterior legislatura solicitó a Contraloría General de Cuentas de la Nación que fiscalice la gestión administrativa y financiera del PDH Jordán Rodas, por considerar que se excedió del presupuesto 2019, lo cual motivó que más de 700 empleados se quedaran sin salarios en diciembre. El subcontralor explicó que en 30 días tendrán un informe. Eso sí ya lo iniciamos, ya lo tenemos en proceso. Faltaría que nos den el resultado la comisión de auditores y ya estaría. Pero eso sí ya lo tenemos. ¿Y eso cuándo podría ser? Mire, eso más o menos, bueno, programamos una comisión de auditoría para ese evento específicamente. Yo considero que un mes se lleva para tener los resultados, pero también tenemos la auditoría normal, digamos la auditoría del presupuesto 2019, que ahí vamos a tener también resultados de esa. El presupuesto destinado a la PDH fue de 100 millones de quetzales y no de 120 millones como pidió la institución, y que al final se le tuvieron que aprobar para poder solventar los pagos de sueldos. ¿Le parece si recordamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos pues afronta desde el pasado año el impago por parte de 700 trabajadores al menos, quienes a esta fecha aún no han recibido ni su salario del mes de diciembre ni lo que les corresponde en aguinaldo? Por ello, el presidente Alejandro Yamatei se manifestó en su oportunidad preocupado por la situación que impacta a los trabajadores de esa institución y también solicitó a todas las partes de gobierno que puedan tratar de resolver de una manera inmediata. Los diputados del Congreso, por su parte, Sandy, indicaron en repetidas ocasiones que la asignación presupuestaria 2019 para la Procuraduría de los Derechos Humanos era de 100 millones de quetzales y no de 120. Ahora, ante ello, fue solicitada a la Contraloría General de Cuentas se realice una auditoría de gastos del presupuesto 2019 de la PDH a efecto de determinar por qué aquellos 100 millones que era el presupuesto, el techo total y el espacio presupuestario que había, no alcanzaron y se tuvo que pedir, y mediante una resolución judicial pues se obtuvo esta ampliación presupuestaria de 20 millones, que por cierto ya está a punto de salir por la buena voluntad de las autoridades, en este caso del Ministerio de Finanzas. Pero mientras tanto estamos hablando que hoy es 27 de enero y los trabajadores de esa institución pues sufriendo estas consecuencias, ¿no? Y sabemos que hay pagos que no se pueden posponer, por ejemplo, ¿cómo le dices a tu hijo no te voy a inscribir, no voy a pagar la mensualidad o no le has de comer? Comprar los útiles? Exactamente. Sí. Hay pagos que en realidad son necesarios y que esos trabajadores están a la espera. Entonces es justo realmente que se les haga el traslado. Pero aparte de ello, recordemos que la PDH había solicitado 20 millones, de los cuales no se les van a dar todos, y que obviamente esta situación podría entonces continuar a fin de año. Podríamos tener un panorama similar a fin de año si no se hacen las gestiones correspondientes, pero con tiempo. Sí, yo creo que fuera de hacer las gestiones con tiempo, que eso es absolutamente vital, fuera de no esperar para resolver tus cuestiones administrativas, como lo hizo el señor procurador Jordán Rodas, una resolución judicial que al final de cuentas se le otorgó, yo creo que aquí hay 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, conocer cuál es tu presupuesto. Desconozco cuál es el presupuesto aprobado para la PDH de este año, aunque en teoría deberían de ser también los mismos 100 millones de quetzales por la improbación del presupuesto que se había presentado. Eso significa que esos 100 millones de quetzales tienen que estar bien programados en lo que se conoce como el POA, el Plan Operativo Anual, y lo primero que tienes que privilegiar es pagar y cubrir durante los 12 meses los salarios de tus trabajadores, inclusive
inclusive muchos de ellos, si no, por decirte casi la mayoría de los de esa institución, fueron trasladados precisamente por el procurador Jordán Rodas al renglón 011. ¿Qué significa eso? Son trabajadores ya permanentes de la institución, quienes aparte de sus 12 salarios gozan entonces del aguinaldo, del bono 14 y de algunos bonos especiales que tiene esta institución. Pero bueno, eso hay que contemplarlo, no hay que gastárselo antes. Efectivamente, porque tú tienes que hacer cada año, Julio, en el tema de presupuesto, obviamente hacer una planificación en donde, bueno, si el año pasado tuvimos mayores gastos en este rubro que no es tan necesario, le vamos a disminuir porque los recursos que tenemos son cortos. Eso es una realidad. Hay instituciones públicas que tienen escasos recursos, pero tienen que hacer algo. Si pueden otras, optimizan. Porque la PDH no lo puede. Mira, Sandy, lo que estás diciendo que hacen otras instituciones es cierto. El mismo presidente Alejandro Yamatei está dando ahorita el ejemplo que está reduciendo costos administrativos de varias instituciones. Es decir, hay rubros, por supuesto, que de pronto están de más y que se pueden ahorrar. Bueno, lo mismo tendrá que hacer el procurador Jordán Rodas, ¿no? Y para que esto no le vuelva a suceder, sabiendo entonces de antemano que su presupuesto para este año 2020 siguen siendo los 100 millones de quetzales, que por cierto te digo algo, Sandy, o sea, 100 millones de quetzales tampoco es poco. Hay instituciones, fíjate, Sandy, que tienen a veces 11, 15, 16 millones y tienen una cobertura amplia. Hay instituciones a veces con una responsabilidad bastante, pero bastante grande, que no llegan a ese presupuesto y logran cubrir con todo. Entonces, excusa no hay. Digo yo, pues no sé. No, sí. Yo considero también, es de ordenar la casa. Es de ordenar la casa, bravo. Para que no pase esto. Y especialmente hay gastos o hay, pues, gastos específicamente que obviamente son fijos. Sí. Y cuando vemos el tema presupuestario, los salarios son gastos fijos, los gastos variables, y así hacer entonces la clasificación. Y obviamente los salarios son gastos fijos. Es un monto que tú sabes que mes a mes tienes que cancelar y que obviamente no se vale que se tengan esos atrasos porque las familias lo padecen finalmente. No solo es un trabajador, es su familia, Julio. Y estamos hablando en este caso de al menos 700 familias, bien lo dices tú, Sandy. Imagínate entonces cómo es de grave esta situación, porque al final de cuentas, si usted no lo sabe, el derecho humano número 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho al trabajo. El artículo 101 al 117 de la Constitución consagran el derecho al trabajo, y en el 102, que es el artículo más grande, por cierto, de la Constitución, están todos los derechos y garantías mínimas del trabajador. Pero dentro de esas garantías mínimas está que a cambio del trabajo va a tener un salario, ¿verdad? Y aquí la misma institución que debe velar por el cumplimiento de esos derechos humanos, pues los ha incumplido hasta el momento, y eso sí no puede ser, porque si se predica con el ejemplo, qué mal ejemplo este. Bueno, pero entonces ahora hablemos de la auditoría. Que por favor, claro que sí, Sandy. Hay que mencionar algo, no se está diciendo con esta auditoría que hay algún tipo de irregularidad, sino que simplemente es una señal de alerta el hecho que los fondos en la PDH no alcancen para pagar los salarios. Entonces, por eso se solicitó esta auditoría, para poder observar entonces si están cumpliendo con los procedimientos o qué está pasando, con el fin que se pueda pues garantizar y hacer eficiente el gasto también en la PDH. El dinero de los guatemaltecos, el dinero de las instituciones es de tus impuestos, es de sus impuestos. Ese dinero es sagrado y ese dinero hay que optimizarlo. Tiene que alcanzar y tiene que no solo pagarse las planillas, sino que tiene que alcanzar para proyectos y para cosas que sean de beneficio. La PDH tiene todavía una gran deuda social con la ciudadanía, así que mínimo que le cumpla a sus trabajadores. Tenemos otros datos de contexto, Sandy. Hay que tomar en cuenta algo. A todas luces es oportuno transparentar la ejecución de los fondos públicos. Y esta auditoría podría determinar la razón por la cual se carece de fondos, ya sea por una mala ejecución presupuestaria o por un exceso de gastos no previstos, o bien por una mala planificación relacionada a cubrir los salarios de los trabajadores. En cumplimiento a sus atribuciones, la Contraloría tiene la facultad para hacer dicha auditoría y esperamos entonces conocer los resultados dentro de un mes, que fue el plazo que dieron a conocer las autoridades de la Contraloría General de Cuentas. Además, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, manifestó que mañana se hará el traslado del dinero de los 20 millones de quetzales solicitados por la PDH. Así que a la expectativa también de lo que pueda pasar, Julio, porque yo creo que ya es tiempo que se les pueda solventar la situación. Y te digo algo en ese sentido, con el contexto que nos has dado muy completo.
Primero, la preocupación inicial del señor presidente de la República, Alejandro Giammattei, de que esto se pudiera resolver, número uno. Luego, la preocupación evidente de las autoridades de finanzas, el ministro González Richie, viendo ahí por dónde se encontraban esos espacios y techos presupuestarios. Y luego también el Congreso de la República, hay que decirlo de una manera muy madura, muy concreta, pues también ha acelerado esta cuestión. Pero aquí el gran ausente en todos estos trámites ha sido el jefe de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, de una vez descargó en otros lo que era responsabilidad de él. Yo creo que, bueno, inclusive para la reflexión de él como funcionario, de su gente que lo está acompañando y de los propios empleados de la PDH, que esto ojalá no se vuelva a repetir en esta institución ni en ninguna otra también. Y mira, al final yo creo que el error que se puede cometer es aislarse. Si se depende de otras entidades, especialmente financieramente, bueno, entonces, ¿por qué alejarse y por qué saltarse ciertos procedimientos? Hoy una lección que quedó es que si se sigue la vía correspondiente, es decir, el primer paso sería dar a conocer la situación y solicitar la ampliación al Congreso de la República. No se hizo, se obvió y luego finalmente se tuvo que hacer. Se fue por una vía de choque al final de cuentas. Y se tuvo que hacer. No hay otra solución. Pero en el ínterin, como tú dices, número uno, la falta de previsión. Número dos, hacerlo a destiempo. Número tres, hacerlo a través de órdenes judiciales. Cuando esto, si se hubiese hecho desde el principio de esta manera, entonces seguramente los trabajadores de la PDH a este punto ya tendrían sus salarios desde hace mucho tiempo. Ahí hay una gran lección aprendida y bueno, esperemos que ahora esto, como te decía, no solo no se vuelva a repetir, sino que sirva para que esta misma semana, ojalá, se les pueda pagar a los trabajadores y se continúe con el trabajo de la defensa de los derechos humanos de las víctimas, de los guatemaltecos. En este caso, las víctimas, los propios trabajadores de la PDH. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa, pero por favor, Julio, adelántanos nuestro segundo tema. Es un tema por demás interesante. A ver, la falta de trabajo y oportunidades en Guatemala es grande, Sandy, pero hay un proyecto que hoy anunció el presidente Alejandro Giammattei para las medianas y pequeñas industrias. 1.000 millones de quetzales para pequeños créditos. Ya te lo voy a contar. Vamos a una pausa. Al regresar, el análisis. Por favor, siga con nosotros. No cambies, somos a la medida. De Gobierno y el Crédito Hipotecario Nacional crearán un fondo de garantía de 1.000 millones de quetzales para fortalecer las MIPYMES. El presidente Alejandro Giammattei Falla se refirió a la creación del fondo de garantías por 1.000 millones de quetzales destinado a la consolidación de los fideicomisos del Ministerio de Economía. Serán destinados para la inclusión financiera de la micro, pequeña y mediana empresa. El mandatario dijo que se consideró al Crédito Hipotecario Nacional como socio estratégico debido a que cuenta con la garantía ilimitada del Estado. Caminado a la micro y pequeña empresa. Va a ser un fondo de garantía de 1.000 millones de quetzales, un techo de 1.000 millones de quetzales, al cual le estamos trasladando alrededor de 300 millones de quetzales que hemos encontrado ociosos para esta actividad. Increíblemente, en un banco del sistema encontramos que hay un fondo para la microempresa y ese banco está cobrando 750,000 quetzales al mes por administrar el fondo. Es decir, cada mes se pierden 750,000 quetzales. Estamos girando las instrucciones de que ese fondo sea cancelado a la brevedad posible y trasladados los fondos al Crédito Hipotecario Nacional, donde vamos a impulsar lo que va a nacer un fondo de garantía de hasta 1.000 millones de quetzales en los próximos 2 años. Lo iniciamos con casi 300, un poquito más, y lo vamos a llevar a 1.000 millones muy rápidamente. El mandatario opinó sobre las acciones que se realizan con la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional para contratar un nuevo seguro destinado a Puerto Quetzal. Al banco venimos a pedirle la reconsideración del seguro del Puerto Quetzal, que encontramos que sufrió un incremento entre el año pasado y este año de 11.2 millones de quetzales. De la noche a la mañana subió y encontramos con que hay un corredor que está cobrando el 15% de comisión,
lo cual hace que se encarezca el crédito por arriba de los 7 millones de quetzales. Como es una institución del Estado que le está dando crédito, que le está pidiéndole un seguro a otra institución del Estado, nos parece a nosotros totalmente ridículo que haya un corredor de seguros. Por lo tanto, ese seguro de Puerto Quetzal, que fue autorizado recientemente, antes de que nosotros tomáramos posesión, casi en la última reunión de la Junta Directiva del Puerto Quetzal, autorizaron el seguro con el crédito hipotecario de 39 a 51 millones de quetzales al año. Nosotros decidimos y ordenamos que eso lo paramos, venimos y trajimos todos los papeles, el banco nos va a evaluar el tema de podernos dejar a como estaba antes, de repente un cachito menos. Antes del 14 de enero de 2020, el seguro que brinda el crédito hipotecario nacional a la empresa portuaria Quetzal fue incrementado de 39 a 51 millones de quetzales. Bueno, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la falta de empleo y la falta de oportunidades es uno de los grandes males de la sociedad guatemalteca, Sandy. Pues acceder a un trabajo en nuestro país es realmente muy complicado. Y no digamos tener acceso a un crédito para emprendimiento. Lo es todavía más complicado. Por ello, el presidente Alejandro Yamatei, como escuchamos, junto al ministro de Economía, Antonio Maluf, dieron a conocer que, imagínate tú esto, ubicaron, es decir, encontraron allí 300 millones de quetzales del Estado de Guatemala que estaban ociosos y que estaban depositados en un banco privado del sistema. Estos van a ser trasladados al crédito hipotecario nacional. Estos 300 millones, además, en teoría forman parte de un apoyo para las MIPYMES, pero hasta la fecha no se han utilizado. Y mensualmente, escuchen esto por favor, han generado 750,000 quetzales, pero de gastos administrativos. Entonces, en lugar de un ahorro, es un gasto este dinero que se podría destinar a las MIPYMES. Ese dinero ahora se va a unir a otro fondo para sumar en total 1,000 millones de quetzales que serán utilizados en créditos para pequeñas y para medianas industrias. Es decir, como lo ponía de ejemplo el presidente Alejandro Yamatei, si un grupo de pescadores lo que quiere es comprar lanchas para unirse en una cooperativa, unos 10 de ellos, pero no tienen acceso a comprarlas, entonces a través de este fondo de 1,000 millones se va a poder hacer de una manera rápida, crédito hipotecario nacional, y la garantía para el Estado de Guatemala es que va a ser un crédito prendario, es decir, que lo que va a quedar como garantía, la prenda en este caso, va a ser las lanchas que se compren. En cualquier caso, por una situación de impago, pues esto pasaría a ser parte de los bienes del Estado, ¿no? Pero en el caso del pago también, Julio, hay que tomar en cuenta la tasa de interés que obviamente el crédito hipotecario nacional va a tener. Entonces, es un gane y gane, porque, por ejemplo, va a ser un poco más bajo para las personas que necesiten ese crédito, pero el Estado de Guatemala va a ganar porque lejos de tener estos gastos que bien mencionabas, va a estar ganando en intereses para seguir entonces fortaleciendo este programa. Eso por una parte, y por otra parte va a estar ganando también en un tema muy importante que decíamos al principio: la falta de empleo y la falta de oportunidad. Exacto. Y a través de esa falta de empleo y falta de oportunidad hay otros problemas derivados. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hay otros problemas también alternos que están a la par de ello, como las migraciones que hemos visto, la pobreza, la desnutrición. Bueno, pues todo esto me parece muy bueno porque rápidamente se están viendo acciones, rápidamente se está viendo la voluntad política, y ahora esperemos que ya esto pueda ser a la brevedad posible pues una realidad, que expliquen cuál va a ser el procedimiento. Y aquí, ¿sabes una cosa que me llamaba la atención? Que estos créditos van a poder acceder hombres, mujeres, en lo individual, en lo colectivo, jóvenes también, personas de la tercera edad, que esto es muy importante, no hay que olvidar a ningún sector de la sociedad guatemalteca. Definitivamente no, y aparte llama la atención porque recordando entonces de las promesas que realizaba el presidente, y era uno de los puntos que él buscaba en el tema económico, pero sobre todo el fortalecimiento de los emprendedores, porque imagínate, si tú no puedes generar más plazas de trabajo o a lo mejor no la cantidad necesaria, hay muchas personas que tienen ese ingenio, esa iniciativa también, pero a veces las cuestiones económicas les impiden poder emprender. Es uno de los motivos por los cuales muchas personas no emprenden. Entonces ahora, teniendo ese tipo de alternativas, creo que existe cierta motivación para que
que finalmente un proyecto pueda iniciarse, ¿no crees? A mí me parece muy importante, sí, totalmente de acuerdo contigo, Sandy. ¿Por qué? Porque además cuando vemos las cifras estadísticas alarmantes, que el 72 o 73% de la población guatemalteca no tiene un trabajo fijo, que se tiene que dedicar a la informalidad y que en la informalidad depende si se vende o no se vende para que haya algún tipo de ganancia, me parece muy oportuno, me parece muy acertado que se pueda apoyar lo que tú acabas de decir, las ideas de emprendedores de todo tipo, de todo género, de toda edad, que puedan poner a funcionar, a reactivar la economía, que produzcan para ellos, para sus familias, y ojalá sea tan próspero y tan bueno el negocio que puedan iniciar, que puedan proponer también plazas de trabajo para otras personas y para otras familias. Definitivamente. Desarrollo al final de cuentas. Exactamente, ¿verdad? ese es el punto. Pero tenemos más datos, Por Julio, favor, vamos Sandy. a mostrarlos en este momento en pantalla. Hay que tomar en cuenta que estos créditos permitirán el acceso a personas que necesiten capital para formalizar y expandir su negocio y tendrán una garantía prendaria. A los mismos podrán acceder no solo las personas individuales, ya lo explicábamos, sino también en colectivo. Lo que Alejandro Yamatei, el presidente, expresó en campaña y en su discurso inicial de generar opiniones y crear muros de prosperidad que se están empezando a evidenciar por medio de estos proyectos que yo creo que al final pueden tener éxito, Julio. Es uno de los primeros pasos que se toman, pero sin duda hace falta también seguir empoderando a estos sectores, a las MIPYMES. Definitivamente que sí, Sandy. ¿Sabes una cosa que me está pareciendo bastante interesante en este momento con estos días del mes de enero, ya casi una quincena, en que ha estado pues los ministros y el presidente Alejandro Yamatei al frente del gobierno de Guatemala? Es decir, se están tomando acciones rápidas y se está trabajando en cosas que son prioritarias. A ver, el tema de la seguridad, ¿verdad? Que es absolutamente prioritario con todo lo que hemos visto en estos estados de prevención y otro tipo de acciones, pero también se está trabajando en situaciones de transparencia para el Estado y ahora en la generación de empleo, en la generación de oportunidades, en que se le pueda decir a las personas, si tú tienes una idea, si tú eres emprendedor, pero no hay quien confíe en ti, si llenas ciertas calidades y ciertos requisitos, pues el Estado lo va a hacer ahí. Un fondo de 1.000 millones de quetzales para pequeños créditos, pues no es poco, no es despreciable, y esto puede generar muchísimo desarrollo, muchísimo bienestar y puede ser al final de cuentas que de aquí, de estos pequeños emprendimientos, luego salgan unas grandes industrias para fortalecer esta economía tan debilitada de Guatemala. Y hay que recordar algo, muchas de las grandes empresas que existen en Guatemala y en el mundo, te diría, sí, inició con una persona que buscó emprender, con que una luchó, idea, ¿verdad? Exactamente, sí, pero sobre todo también con oportunidades. Bravo. Y de esta manera entonces van generando empleos, van mejorando sus condiciones. Nadie dice que va a ser fácil. Es correcto, no va a ser. No lo es, pero sin duda es necesario la persistencia, la perseverancia y sobre todo el apoyo del Estado. Yo creo que es fundamental porque sí. es una ayuda, ¿no? En el tema del emprendimiento. Es un primer paso. Exactamente, que generes con un empleo que vayas generando, al final creo que marca la diferencia. Entonces, es necesario poder crear este tipo de iniciativas y qué bueno realmente que se busque este proyecto que sin duda va a ser de beneficio. Va a ser de beneficio, yo estoy de acuerdo, Sandy. A ver, si usted tiene una idea, si usted es un guatemalteco, hombre, mujer, joven, hombre o mujer de la tercera edad o de mediana edad, es importante que ahora pueda acercarse, pueda estar pendiente y pueda averiguar, porque de pronto aquí va a estar su oportunidad de estar mejor, de producir más y mejores cosas y de apoyar a su familia, a otras familias y de apoyar también a este país. Vamos a continuar, si te parece, Sandy, con la información aquí en A la Medida. En preparación al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea que entrará en efecto este viernes, el embajador británico reiteró en su visita al CIECA que la legislación de la Unión Europea seguirá aplicando para el Reino Unido posterior al 31 de enero. La Superintendencia de Administración Tributaria informó que las operaciones en las aduanas de Tecún-Umán 1 y 2 se están desarrollando de forma parcial. Se afirmó que trabajadores aduaneros recibieron amenazas por la incautación de mercancías de contrabando. El anuncio se da el mismo día en que fue implementada la DUCAT resumida, un formato simplificado para los usuarios de aduanas. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el lunes 27 de enero es de 7 quetzales con 67 centavos por cada dólar.
Gracias por seguir en sintonía. El presidente Yamatei se encuentra en territorio salvadoreño para sellar acuerdo de cielos abiertos entre estas naciones. En horas de la tarde, el presidente Alejandro Yamatei llegó a suelo salvadoreño. El mandatario Nayib Bukele lo recibió en la Casa Presidencial de El Salvador, donde luego de entonar ambos himnos nacionales, se retiraron para sostener una reunión privada. Los mandatarios abordaron temas de seguridad, comercio y la suscripción del convenio bilateral Cielos Abiertos entre Guatemala y El Salvador. Este convenio permitirá que los vuelos entre ambos países sean nacionales domésticos. Asimismo, anunciaron su voluntad para la desaparición de las fronteras a viajeros de corto plazo y que en 3 o 4 meses podrían habilitar el libre tránsito de mercancías entre Guatemala y El Salvador. Se tienen que reunir las personas encargadas del tema de fronteras, de migración, para que podamos, en el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes 3-4 meses estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Yo creo que esto es el inicio de varias cosas que vamos a iniciar, que estuvimos conversando con el presidente Yamatei hace unos momentos y lo platicamos también el día de su toma de posesión ahí en Guatemala. Y son proyectos para que esto que se está firmando ahora para los vuelos también sea para la frontera. Pues vea usted qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los presidentes de Guatemala y El Salvador, Alejandro Yamatei en su efecto y Nayib Bukele, anunciaron, como usted escuchó, la pronta implementación de la política de cielos abiertos. A través de esta política se pretende conectar los vuelos entre Guatemala y El Salvador sin mayores obstáculos en los aeropuertos, es decir, como si fuesen vuelos domésticos, sin que tenga usted que mostrar pasaporte. Esto lo que podría generar es cordialidad, confianza, amistad, pero también, Sandy, podrá contribuir a una mejor integración en todo ámbito, incluyendo situaciones tan importantes como el tema de la relación comercial con El Salvador y, por qué no decirlo, el tema también del intercambio turístico. Al final de cuentas, la mayor cantidad de turistas que ingresan aquí a Guatemala, recordemos que siguen siendo salvadoreños. Y a ver, esos 20-30 minutos del vuelo entre La Aurora y Lopango, pues ahora será como una cuestión entre nosotros, entre países hermanos, como si fuéramos una misma nación. Qué bueno está eso. La verdad que sí, es muy interesante porque aparte de ello, los costos se pueden reducir, Julio. Eso es importante, Sandy. Y esto puede generar también mayores comodidades para las personas tanto guatemaltecas como salvadoreñas, sí, y obviamente generar un poco más ese turismo entre ambos países para que se pueda ir fomentando también este tema que creo que es importante por el ingreso entonces de las divisas, de sí, todo lo que representa el sector turístico para los dos países. Claro, porque acuérdate que si va a ser como un vuelo doméstico, un vuelo interno, ya no vas a tener que pagar el impuesto, ¿verdad? Que pagas al salir, el impuesto que pagas al entrar en un vuelo internacional. Eso automáticamente, como tú lo dijiste, va a reducir los costos. Eso automáticamente nos va a acercar de esta forma. Por supuesto que muchos salvadoreños y guatemaltecos lo decidirán siempre ir en sus vehículos, pero para los temas comerciales, para los temas inclusive de una integración real ante el resto del mundo, esto también pretende ser esa punta del iceberg, que después sea ya la integración del Triángulo Norte. Se está en la intención de que Honduras también lo haga y ojalá en algún determinado momento toda Centroamérica, Santi. Definitivamente, y ese era el punto que iba a tocar, la integración del Triángulo Norte. Sí. Porque se hacía el llamado al presidente de Honduras que se pudiera pues unir a estos proyectos, y yo creo que es importante porque tenemos problemas en común. Uno de ellos es la migración y lo vemos entonces tanto por motivos de seguridad como por motivos económicos. Entonces son dos temas que estos países tienen que tratar en conjunto. Un tema, la seguridad, que tenemos situaciones en común, la delincuencia, los grupos, el crimen organizado, la migración transnacional especialmente, y las condiciones económicas que se deben mejorar. Terrible, ¿verdad, Sandy? Esto me trae a la mente una situación. Nosotros acá en Centroamérica tenemos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que a veces ha quedado mucho en buenas intenciones, ha quedado mucho en lo teórico, en grandes esfuerzos, pero que concreta pocas cosas. Yo creo que aquí, sin tanto papeleo, sin tanta burocracia, se está empezando a ver ya un primer paso para una integración centroamericana real, para una integración centroamericana que pueda llevarnos a otra dimensión. ¿Por qué? Porque aunque lo vamos a ampliar, seguramente esta situación, inclusive se le ofreció por parte de Alejandro Yamatei a Nayib Bukele
una concesión para que El Salvador, imagínate tú, pueda tener un puente en un puerto en el Océano Atlántico, ya que ellos no tienen salida a ese importante mar, ¿verdad? Es interesante, la verdad, poder promover todas estas opciones para generar aún más condiciones económicas y comerciales, que Correcto. Eso es importante porque es un gane-gane al final. Se necesita entonces de estos países. Honduras, repito, es un país también clave para poder fortalecer aún más y poder mostrarse como bloque económico. Creo que se va a unir, no puede quedarse aislado. Ahora, yo veo aquí alguna situación, es decir, a ver, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras probablemente se vayan a unir de esta manera, pero ¿qué va a pasar con Nicaragua? Yo creo que podría hacerlo, pero es que también ahí tienen una situación sociopolítica que no lo sé. Lo más difícil va a ser el poder convencer, ya que ellos siempre han estado apartados de todo sistema de integración, lo que es Costa Rica y Panamá. Pero ¿sabes una cosa, Sandy? Tal vez cuando vean que está funcionando de una manera que reactiva la economía, que hace mucho más ágiles los pasos, porque no solo se trata del tema de los vuelos. Aquí se habló por parte de Nayib Bukele y Alejandro Yamatei el hecho de eliminar prácticamente lo que son las aduanas para los pasos terrestres y que esto sea fluido, como manejar siempre, como estar circulando en tu propio país, en Guatemala. Y esto creo yo que puede ser atractivo para los otros países centroamericanos. Hay más datos, Yuri. Por favor, Sandy. Los vamos a mostrar en este momento. El presidente Alejandro Yamatei ofreció otorgar también un derecho exclusivo para que El Salvador pueda implementar en el territorio guatemalteco un puerto. También hablaron sobre la integración y la eliminación de los trámites fronterizos para trasladarse entre ambas naciones. Este pudiera ser el primer paso real para lograr una verdadera integración centroamericana, convirtiéndonos en una región fuerte para el turismo y, por supuesto, para el comercio. Hemos recalcado aquí, Julio, en el programa, lo importante que es pensar no a nivel individual, sino a nivel de bloque, porque en temas económicos obviamente pesa más y tiene mayor relevancia para otros territorios fortalecernos de esta manera, ayudarnos como hermanos países, ¿no? No somos Inglaterra para estar pensando en un Brexit y estar por separado del resto de naciones. Más bien, los Estados Unidos de América es eso, una unión de 51 estados. Imagínate tú, más los estados asociados, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de la Unión Europea, algo que empezó con pocos países, ahora ya es una realidad muy grande y muy fuerte, porque se entiende que esa unión siempre va a traer mejoras y siempre va a traer una activación social, económica, turística muy importante. En Centroamérica esto también tiene que pasar, así que ojalá desde 1823, el 1 de julio, que fue cuando nos separamos del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, no estamos unidos, ¿verdad?, como bloque centroamericano real. Ojalá que este sea de verdad el inicio de algo que, aunque no nos amarre como una sola nación, porque no se trata de eso, sí tenga vasos y lazos comunicantes para los temas económicos, sociales, culturales y, como tú lo dijiste, para combatir nuestros problemas comunes en Centroamérica, la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de empleo y, por qué no decirlo, la inseguridad y el crimen transnacional que pues aprovecha nuestros territorios. Ante esta situación que se ha observado, el interés sobre todo me llama la atención y la buena relación que se tiene entre los mandatarios. Bastante ¿Cómo visualizas tú, Julio, la región, en este caso que lo concreto es El Salvador y Guatemala? ¿Cómo lo ves tú en un par de años? Yo creo, Sandy, que lo primero que se necesita para hacer grandes cosas es tener el deseo de hacerlo, y eso se manifiesta ya en el ámbito de Estado con la voluntad política. Es evidente que tanto Alejandro Yamatei como Nayib Bukele tienen esa no solo buena relación, sino que esa voluntad política de trabajar, de cooperar, de luchar por los problemas conjuntos, pero también de ayudarse mutuamente. Esto va a servir de un ejemplo y va a ser un bonito catalizador, como te digo. Yo ya veo a Honduras rápidamente, que también el presidente Yamatei tiene una excelente relación con el presidente hondureño, para que ellos se unan. Y de verdad, ahí vas a ver, otros mercados se van a abrir, quizás los asiáticos, otros mercados europeos y, por supuesto, ante Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues de pronto podemos tener una mejor oportunidad competitiva, siendo pues un gran bloque de naciones y no naciones individuales con las cuales puedes negociar de una forma distinta con cada uno, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuáles son los retos que se vienen, Julio, para estos países, para lograr lo que se busca? Los retos son grandes y son particularmente cuestiones culturales y de costumbres nuestras. Estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo ya, bueno, prácticamente 200 años, te diría yo, a estar absolutamente separados, a actuar como cada uno de los 5 países que somos. Y el crear una mentalidad
que pueda unificar todas estas naciones, con todas sus diferencias, con toda su problemática, pero con todo su potencial y con toda su ventaja, y entender que de esa manera ante el mundo nos vamos a ver, como tú dijiste, como un bloque fuerte, como un bloque coordinado, que podemos negociar inclusive con países que ahora ni siquiera nos imaginamos. Ahí está el primer reto, hacer entender, quitar esa barrera cultural que hemos tenido a lo largo de prácticamente 2 siglos. Bueno, eso es lo que está sucediendo entonces entre Guatemala y El Salvador. Quedará pendiente de ver cuándo se pondrá en marcha alguno de los proyectos que se tienen, pero sin duda el primer paso se dio este día. Así es, así que seguramente seguiremos hablando de esto, pero por hoy lo vemos ahí. Rápidamente, la política de cielos abiertos. Guatemala y El Salvador está lista para implementarse. Ahora conozcamos otras noticias de carácter judicial. La Fiscalía Especial pidió que el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, sea sentenciado a 35 años de cárcel por sustraer 5 millones de quetzales a través de plazas fantasmas del organismo legislativo. En el Tribunal Octavo de lo Penal, el Ministerio Público pidió que Pedro Muadi sea sentenciado a 35 años con 9 meses de cárcel por los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, además del pago de una multa de más de 4 millones de quetzales. El fiscal del caso, Hugo González, dijo que en el juicio, con la presentación de las evidencias, se logró demostrar la sustracción de los recursos a través de personas que nunca llegaron a trabajar al Congreso de la República durante la presidencia del acusado Pedro Muadi Meléndez. De igual manera, con el señor Carlos William Gallinacay, se cuenta con los datos bancarios, se cuenta con los datos de estado de cuenta, el número de la cuenta donde se recibía el dinero, la dirección que se registró para dicho fin, y se cuenta también con los controles que va a Recursos Humanos, donde se establecen las inasistencias. En el debate oral y público, queda pendiente que los abogados defensores presenten sus conclusiones. Los jueces del Tribunal Octavo esta semana podrían resolver si el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, y otras 30 personas son sentenciados a diferentes años de cárcel o son declarados inocentes. Sandy, es evidente que hay todavía más información a la medida, ¿verdad? Pero antes debemos hacer una pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, una noticia que ha conmovido al mundo y no podemos abstraernos de la misma. En un accidente aéreo el pasado domingo, ayer, falleció el ex basquetbolista Kobe Bryant, una estrella mundial, junto a su hija y junto a otras personas más. Hecho que ha consternado a todo el mundo y por eso se lo presentamos hoy aquí en A la Medida. Lo que era un viaje rutinario en helicóptero terminó siendo un triste final. Kobe Bryant falleció a los 41 años tras un accidente mientras volaba a la zona de las Calabazas, en Los Ángeles, junto a 8 personas. Debido al mal clima y neblina, el helicóptero terminó chocando e incendiando. El suceso fue fatal para todos los pasajeros, incluyendo la leyenda de la NBA y su hija Yana María, de tan solo 13 años. Los bomberos de la zona fueron al lugar para apagar el incendio que se originó luego de que la aeronave se estrellara contra el suelo, pero al llegar no encontraron a nadie con vida. Bryant, de 41 años, era conocido por desplazarse en helicóptero desde sus días como jugador estrella de Los Ángeles Lakers cuando acudía a los partidos. Kobe es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, ya que ha formado parte 18 veces del equipo de las estrellas durante sus 20 años de carrera con los Lakers. Ganó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos y 5 anillos de la NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Regresamos al ámbito nacional porque autoridades del Instituto Nacional de Estadística señalaron que son 5.187 personas del Censo de Recursos Humanos que no fueron censadas. La mayoría son del sector de educación. El reciente Censo Nacional de Recurso Humano cubrió 85 instituciones del sector público, alcanzando un total de 322.902 personas censadas. El censo también presentó un faltante de 37.944 trabajadores públicos, por lo que el INE inició un procedimiento virtual alcanzando 22.774 personas y puestos más censados.
los cuales tendrán que ser verificados por la Oficina Nacional de Servicio Civil, señaló Antonio Maluf, ministro de Economía y presidente de la Junta Directiva del INE. Uno de los pedidos que hicimos a ONSEC es que verifique esas 22.000 plazas que fueron encontradas virtualmente, para poder nosotros tener esa certeza. Como el censo realmente fue entregado en noviembre y era parte de que se debían de encontrar esas plazas, pues ya el INE se dedicó a hacerlo virtualmente, pero la persona indicada, la entidad indicada es ONSEC, para que ellos puedan lograr identificar a las personas y logremos tener la información adecuada, que al final de cuentas nosotros necesitamos información para tomar decisiones. Lo importante es que tengamos nosotros un censo en tiempo real, que sepamos dónde está la persona, porque puede ser que esté en maternidad, puede ser que se haya enfermado. Es importante que esas personas estén ubicadas y que logremos nosotros, a través de esa información real, tener datos para poder hacer la ansiada reforma al servicio civil. Derivado del censo virtual, también se identificaron a 10.074 personas que ya no ocupan un puesto dentro del sector público, por lo que datos actualizados evidencian a 5.187 personas que continúan sin verificación. Lo que vamos a hacer ahorita de parte de ONSEC es solicitar la información al INE, ya porque ahorita nosotros en ONSEC todavía no tenemos esa base de datos. Una vez con esa base de datos, pues ya procederemos, como se informó también en la reunión, que es pedir que sean algunos cruces de información y también, como se informó en la reunión, no de parte mía, sino de las demás autoridades, que intervengan Contraloría en lo que sea materia de su competencia. Según el director de ONSEC, solicitará información al INE para iniciar la verificación de las más de 22.000 personas que fueron censadas virtualmente, para corroborar datos. Según informó la Junta Directiva del INE, descartan la existencia de plazas fantasmas. El censo realizado no incluye municipalidades y los organismos legislativo, judicial y otras entidades autónomas. Y es que en otra información, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, dio a conocer que los jefes de bloque aprobaron conformar una mesa técnica, esto con los organismos ejecutivo y judicial. ¿Para qué? Pues para discutir las iniciativas de ley propuestas por el presidente Alejandro Yamatei. Por favor, vea la información. Las leyes que analizarán los tres organismos del Estado son: declarar a las maras como terroristas, anular la persecución penal contra las personas que accionen sus armas en defensa propia o los policías que disparen en defensa de los ciudadanos, y la liquidación de las AAS. Llegamos al acuerdo de que sí es necesaria la creación, instaurar esa mesa de diálogo, de coordinación con los otros dos poderes del Estado, con el organismo ejecutivo, con el organismo judicial. Creo que eso suma para nuestra Guatemala y el fortalecimiento democrático del país. Aún no quedó conformada, pero estamos muy contentos de que a través de una votación pues se logró definir que vamos a instaurar esa mesa de diálogo. Recordemos que en los últimos años pues esa relación se había deteriorado y hoy queremos cambiar eso y poder tener esa unidad que necesitan los guatemaltecos. Las tres iniciativas de ley ya se encuentran en el Congreso de la República a espera que se trasladen a la comisión correspondiente. Autoridades de la cartera de Desarrollo Social dieron a conocer una serie de hallazgos, esto luego de evaluar el trabajo de sus antecesores. Uno de los hallazgos es la renovación por un año de más de 1.000 plazas laborales bajo renglón 021, efectuadas a principios de año. En el área administrativa encontramos 1.107 contratos bajo el renglón 021 que fueron renovados por todo un año con fecha 3 y 2 de enero. Es decir, quedaron prácticamente renovados 1.107 contratos bajo ese renglón, que actualmente se está haciendo un inventario para saber qué perfil tienen, cuál es el puesto, si efectivamente cumplen con la función, para tener esa claridad de esos 1.107 contrataciones. De esos, 47 fueron nuevas contrataciones, es decir, personas que no estaban en el ministerio, y 67 fueron en los últimos 6 meses a un costo de 350,000 mensuales. Es decir, se contrataron personas que no había necesidad de contratar porque el ministerio venía funcionando en años anteriores perfectamente bien sin ese tipo de contrataciones. Asimismo, se contempla cancelar el contrato de arrendamiento del edificio de las instalaciones centrales, por el que se están desembolsando 17 millones de quetzales. El costo más alto es el de la sede central. Se están pagando 17 millones al año y se dejó renovado ese contrato por un año más, es decir, por este año. Nosotros hemos solicitado ya a la dirección jurídica que se emita un dictamen y un análisis de la contratación de este edificio, tanto cuáles fueron el contrato anterior
como el contrato actual. Quiero comentarles que se están pagando prácticamente por 43 sedes regionales 3.5 millones de quetzales también, adicionalmente. Las primeras destituciones del personal en las AAS representan un ahorro millonario para las arcas del Estado. Estas acciones fueron anunciadas hoy por el presidente Alejandro Yamatei. Desde el 14 de enero pasado a la fecha, se han cancelado 195 contratos laborales en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia SAAS, lo cual representará un ahorro de 4 millones de quetzales para el Estado. Hemos rebajado 195 personas en el tema de las AAS y seguimos disminuyendo el personal. Eso nos va a traer un ahorro más o menos un poco más de 4 millones de quetzales al año y vamos a seguir disminuyendo. El mandatario Alejandro Yamatei confirmó que disminuirán el personal de seguridad de las AAS destinado a la seguridad del expresidente Jimmy Morales y el ex vicepresidente Jafet Cabrera. Estamos pidiendo que la guardia que se llevó el presidente Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera sea reducida, porque es increíble. Se autorrecetaron 24-1 y 22 guardias de las AAS, cuando la norma que data de 2 gobiernos atrás dice que lo más que pueden haber son 10 y 12. Nosotros estamos rebajándolo y vamos a sacar un acuerdo gubernativo en donde rebajamos a 8 y 6, 8 para presidentes, 6 para ex vicepresidentes, pero estamos recortando los efectivos al máximo posible en beneficio del país. El mandatario Yamatei también dio a conocer que se realizó una reducción de 180 a 58 vehículos asignados a presidencia, lo que ha representado un ahorro del 30% en el pago de combustible y diésel. Bueno, de esta manera llegamos al final y le agradecemos a usted por su preferencia. Lo esperamos mañana. Chao. Hasta mañana.